Bueno, pues vamos a entrarle a esto. Tenemos frente a nosotros una historia increíble, la de una ciudad-fortaleza que se llama Alma Humana. Fue construida por su rey Shaddai para ser un lugar de pura felicidad. Pero, como en toda buena historia, pues hay un giro oscuro. Un gigante rebelde, Diablo, decide que quiere esa ciudad para él. Y la pregunta que vamos a explorar hoy es, ¿cómo es posible que una fortaleza perfecta caiga tan fácil? Y no por un ejército, sino por susurros en el oído. Y más importante, ¿qué se necesita para reconstruir algo que se rindió desde adentro? Y esa es la pregunta clave, ¿no? Porque los fragmentos de esta obra, La Guerra Santa, no nos cuentan una simple batalla. Son una alegoría, una metáfora potentísima sobre la psique humana. Alma humana somos todos, en cierto modo. Su conquista, el régimen tiránico que se instala y la guerra para liberarla. Fíjate que todo sucede en un campo de batalla interior. No se trata de murallas y espadas, sino de ideas, de la voluntad y, sobre todo, de la conciencia. Totalmente. Y para entender la caída, creo que hay que entender al villano. Diablo no es un enemigo cualquiera. Los textos dicen que era un siervo de altísimo rango en la corte del rey Shaddai, pero por pura soberbia conspiró contra el hijo del rey y, lo expulsaron. Su venganza entonces no es un ataque directo al rey, es contra su creación más amada, Alma Humana. Es una venganza, pues, indirecta, mucho más retorcida. Exacto, es una venganza por despecho. Y aquí es donde su estrategia se vuelve una clase magistral de manipulación psicológica. Él sabe que no puede tomar la ciudad por la fuerza. Sería un fracaso. Así que convoca a su consejo de guerra y la decisión es unánime. El arma no será la violencia, sino el engaño. Lo que me parece increíble de su plan es que es pura guerra de información. Saben que la inocencia de la ciudad es, a la vez, su mayor fortaleza Y su más grande vulnerabilidad. Totalmente. Y no solo eso, fíjate en los detalles de su plan. Primero, no aparecer todos juntos para no asustar a nadie. Es un engaño gradual, como el agua que se filtra lentamente por una grieta. Si hubieran llegado con todo el ejército de golpe, pues... hubieran levantado las defensas de inmediato. Claro. Pero al llegar con palabras suaves, disfrazados, desarman a la ciudad antes de que siquiera se dé cuenta de que está siendo atacada. Y su razonamiento es brutalmente simple. Que la gente de Alma Humana es sencilla e inocente, todos honrados y veraces. Y por lo tanto, no pueden ni concebir la hipocresía. Exacto. No tienen un detector de mentiras porque nunca han necesitado uno. Es casi como un virus atacando un sistema sin antivirus. Precisamente. Y así llegamos al asalto. Diablo, en el cuerpo de un dragón, que es una imagen muy potente, se acerca a la puerta principal. A la puerta del oído. Justo, porque todo entra por lo que escuchamos. Su vocero es un tipo llamado Malapausa, que ya el nombre te dice todo, ¿no? Y aquí ocurre el primer movimiento, que no es una batalla, es un asesinato. Y justo ahí pasa algo que a mí me voló la cabeza. Mientras los líderes escuchan las promesas de Diablo, una de sus furias, Tisífona, saca un arma y mata sigilosamente al capitán Resistencia. Y de repente, la ciudad entera pierde el valor. O sea, no es que hayan perdido un ejército, perdieron la voluntad de luchar. Así de frágil es nuestra primera línea de defensa. Es que esa es la tesis del autor. La resistencia no es una muralla de piedra, es una convicción interna. Una vez que muere, la estructura se viene abajo. Y es entonces cuando Diablo puede mostrarse manso como un cordero. Les promete libertad, conocimiento. Les dice que las leyes de Shaddai son una cárcel, una cueva oscura y hedionda. Les vende la sumisión como si fuera la iluminación. Es la promesa clásica del tirano, ¿no? Obedéceme y serás libre. Y una vez que la resistencia interna ha sido eliminada, las puertas se abren de par en par. Pero Diablo no se conforma con ocupar la ciudad. Eso sería muy simple. Él la quiere transformar, rehacerla a su imagen y semejanza. Aquí es donde la alegoría se pone densa y fascinante. Diablo toma la ciudadela y empieza a desmantelar el gobierno legítimo para instalar el suyo. Y los personajes que depone y los que pone en su lugar son, un mapa de la corrupción del alma. A ver, metámonos a analizar este nuevo régimen. El primero en caer es el alcalde, Milord de Entendimiento.
A Diablo este tipo le da pavor porque es clarividente. Puede ver las cosas como son, así que no lo mata, hace algo peor. Le construye una torre enfrente de su casa que le tapa por completo la luz del sol. Lo deja ciego y encerrado en la oscuridad. Es una metáfora brutal. El entendimiento no es destruido, es oscurecido. Ya no puede guiar a la ciudad porque, pues, no puede ver. Y si el entendimiento está a ciegas, ¿quién toma las decisiones? Ahí es donde entra el siguiente personaje, el señor archivero, que es en realidad la conciencia. Ah, y esta sí que es un problema para Diablo, porque a la conciencia no la puede apagar tan fácil. Exacto. El autor nos da una pista genial sobre la naturaleza de la conciencia. Diablo no puede simplemente eliminarla. Puede intentar corromperla o, como hace después, desacreditarla, pero no puede arrancarla de raíz. El texto dice que el señor conciencia a veces tiene terribles ataques y su voz ruge como un león, haciendo temblar a toda la ciudad. Claro, es como esa vocecita que, por más que la ignores, de repente grita. Y la táctica de Diablo para lidiar con ella se siente muy moderna. Primero, intenta sobornarlo, debilitar su sentido del bien y el mal. Pero como no funciona del todo, pasa al plan B, convencer a todo el mundo de que el señor conciencia está loco, que sus gritos son delirios. Es más fácil convencer a todos de que la alarma de incendios está fallando que admitir que la casa se está quemando. Una táctica siniestra y muy efectiva. Sin duda. Si no puedes silenciar la verdad, haz que quien la dice parezca un loco. Pero Diablo necesita un aliado interno, alguien con poder que se ponga de su lado. Y lo encuentra en Milord Recia Voluntad. Este personaje es fascinante. Es un noble, orgulloso, de elevada cuna y gran fuerza. La idea de ser un esclavo le repugna, así que, en un acto de orgullo supremo, elige ser un rey vasallo. Prefiere gobernar para el tirano que ser gobernado por él. Y Diablo, que es un genio político, ve la oportunidad. Lo nombra su mano derecha, capitán de la ciudadela, gobernador de las murallas. Nada se hace en alma humana sin el consentimiento de Recia Voluntad, y su secretario personal es el señor Mente. La frase del texto es demoledora. La ciudad queda sometida a los deseos de la voluntad y de la mente. Es la inversión total del orden natural. La voluntad que debería estar al servicio de un entendimiento iluminado y una conciencia clara. Ahora es la jefa suprema, sirviendo al tirano y usando a la mente como su burócrata para justificarlo todo. Y una vez que la voluntad toma el control sin guías, el siguiente paso es lógico. Hay que reestructurar todo el gobierno para que sirva a esa nueva tiranía. Aquí es donde los nuevos nombramientos se vuelven, aterradores. Totalmente. Bajo el mando de Recia Voluntad se dedican a calumniar al señor Conciencia, a destruir las leyes de Shaddai, a derribar su imagen y ponerla de Diablo en la plaza. Pero los nombramientos son lo más cínico. El nuevo alcalde es el señor Concupiscencia, y el nuevo archivero, en lugar de la conciencia, es el señor Olvida lo bueno. La transformación es absoluta. El alma ha sido hackeada desde adentro. Mientras todo esto pasa, la noticia de la caída de Alma Humana finalmente llega a la corte del rey Shaddai. Un mensajero cuenta toda la tragedia. El engaño, la muerte del capitán Resistencia, la traición de Recia Voluntad. Y la corte, nos dice el texto, se sume en una tristeza profunda. Pero aquí viene uno de los giros más importantes. Al rey y a su hijo Emanuel, la noticia no los agarra por sorpresa. Ya lo habían previsto. De hecho, ya tenían un plan de rescate. El hijo, Emanuel, se ofrece a liderar la misión para liberar Alma Humana. Pero el plan tiene un giro clave. Emanuel no viene solo como un general a ganar una guerra. El texto dice que viene a dar satisfacción por las insensateces de Alma Humana, que es una forma casi legal, teológica, de decir que viene a pagar la deuda que la ciudad contrajo con su traición. No es solo liberación, es redención. Viene a limpiar la cuenta. Y esta noticia, el plan de rescate, se hace pública en todo el reino de Shaddai. Y claro, el rumor llega hasta Alma Humana y a los oídos de Diablo, que se da cuenta de que su nuevo régimen está en peligro. Teme una revuelta interna. Así que como buen tirano, implementa una contraestrategia de control total.
Y es un plan de 4 puntos, cada uno más oscuro que el anterior. Los más a él. El tercero es psicológicamente perverso. Promueve un edicto del Señor Suciedad, para que la ciudad se hunda todavía más en el vicio. El razonamiento de Diabolo es que si Emmanuel ve lo depravada que se ha vuelto la ciudad, quizás cambie de opinión y ya no quiera salvarla. Es un intento de hacer que el alma sea irredimible. ¡Qué jugada tan siniestra! Es como decirle a tu captor, te voy a hacer tanto daño que ni siquiera tus rescatadores te van a querer de vuelta. Y el cuarto punto es la propaganda de miedo. Diabolo convoca a la ciudad y les dice, es verdad, Shaddai está juntando un ejército, pero viene a destruirlos a ustedes por traidores. Les vende el rescate como si fuera el apocalipsis. Con esto, el escenario queda listo para la guerra. Shaddai envía un primer ejército. Y es muy interesante ver quiénes lo lideran. No son capitanes de fuerza bruta. Sus nombres son básicamente convicción, juicio, ejecución y Boanerges, que significa hijos del trueno. O sea que el primer ataque no es con espadas, es con la conciencia. Exacto. Es como si enviara primero el peso de la ley y la culpa moral para intentar hacer reaccionar a la ciudad. Asedian la puerta del oído, intentan que la ciudad escuche la razón, pero no funciona. La propaganda de Diabolo ha sido tan efectiva que la ciudad se atrinchera y resiste. Y los capitanes se dan cuenta de que la culta por sí sola no libera a nadie. Necesitan algo más. Envían un mensaje a Shaddai pidiendo refuerzos y, sobre todo, un valiente y elocuente comandante. Esa petición llega a la corte, y es el propio Emmanuel quien la recibe y la enmienda. Es el momento decisivo. El rey nombra a su hijo, Emmanuel, como capitán general del ejército, y la escala de la operación cambia por completo. El nuevo ejército de Emmanuel es otra cosa. Los capitanes que lo lideran ahora se llaman creencia, buena esperanza, caridad, inocencia y paciencia. Ya no es el ejército de la ley. Es el ejército de la gracia. Y esto nos lleva a una de las mejores escenas, la confrontación verbal en las puertas de la ciudad. Emmanuel llega y Diabolo sale a debatir. Intenta defender su posesión de la ciudad con argumentos legales. Dice que tiene 2 derechos sobre alma humana. El derecho de conquista, porque la ganó, y el derecho de consentimiento, porque la gente lo eligió. Pero Emmanuel desmonta sus argumentos uno por uno. Lo llama lo que es, engañador. Le dice, tu conquista fue con mentiras, no en campo abierto, y el consentimiento de la ciudad lo obtuviste con engaños, no es legítimo. Emmanuel deja muy claro su propósito. No he venido a negociar, he venido a hacerte la guerra y a liberar a mi ciudad. El diálogo se agota. La batalla final es inevitable. Las fuerzas de Emmanuel lanzan un asalto masivo y coordinado sobre la puerta del oído y la puerta del ojo. La lucha es feroz, pero finalmente la puerta del oído cede. Las defensas se rompen. Diabolo, al ver que todo está perdido, huye y se atrinchera en la ciudadela, su último refugio. Emmanuel entra triunfante a la ciudad y en un acto simbólico pone su trono justo en la puerta que acaba de conquistar. Pero la victoria no es solo militar. No para nada. El clímax es un acto de justicia poética. Emmanuel captura a Diabolo, lo ata con cadenas y lo lleva a la plaza del mercado, frente a todos. Y ahí, públicamente, le arranca la armadura de la que tanto se jactaba. Es una humillación total y absoluta. El poder del tirano queda expuesto como una farsa. Y aquí es donde la reacción de la ciudad es, inesperada. No hay fiesta, no hay celebración, hay terror absoluto. Se han librado de su opresor, sí, pero ahora están cara a cara con el rey legítimo al que traicionaron. Saben que lo que merecen es la destrucción. Exacto. Empiezan a enviar petición tras petición de misericordia. El Señor Conciencia, que ahora puede hablar de nuevo, les dice que no se hagan ilusiones, que la respuesta de Emmanuel probablemente será un heraldo de muerte. La ciudad cae en la desesperación más profunda. No ven ninguna salida. Y entonces llega el momento de la verdad. Los antiguos líderes, los prisioneros, entendimiento, conciencia y el depuesto recia voluntad son llevados ante Emmanuel. Todos esperan la ejecución. Pero en lugar de una sentencia de muerte, reciben un perdón total, incondicional. Este momento es el corazón de toda la historia.
El texto se vuelve muy poético para describirlo. Emmanuel les quita sus ropas de luto y les da diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Les quita las sogas que llevaban en el cuello, el símbolo de su condena, y les pone cadenas de oro. La gracia es tan abrumadora, tan inesperada. Es que es un giro total. Durante toda la batalla esperas el momento de la justicia, del castigo merecido, y lo que reciben es un perdón que ni siquiera pueden comprender. Te deja sin palabras. El texto dice que casi se desmayan. No pueden procesar esa cantidad de misericordia. Y ese perdón es lo que verdaderamente restaura la ciudad. No es la victoria militar, es la gracia. Emmanuel se muda a la ciudadela que antes ocupaba Diávolo. Se nombra un nuevo gobierno, el alcalde ahora es el Señor Conocimiento de Dios y el Señor Conciencia es reinstalado en su puesto. Se celebra un banquete enorme con alimentos procedentes de la corte de su padre. La paz ha vuelto. Pero no es solo un regreso al estado original, es una transformación. Emmanuel les da a todos los ciudadanos nuevas ropas blancas, su librea, un uniforme que los identifica como suyos, y les da una advertencia muy clara: manténganlas limpias. La ciudad no solo fue salvada, fue elevada a una nueva condición. Si tuviéramos que resumirlo, la alegoría de la Guerra Santa es un drama psicológico y espiritual a gran escala. Vimos cómo el alma humana, no cayó por un ataque de fuerza, sino por un engaño sutil que entró por el oído. Vimos su entendimiento oscurecerse, su voluntad corromperse y su conciencia ser silenciada. Y vimos que su liberación no vino de un esfuerzo propio, sino de la intervención de su rey legítimo, Emmanuel. La restauración final no fue un simple borrón y cuenta nueva, fue una transformación radical a través de un perdón que, según la propia lógica de la ciudad, era completamente inmerecido. Lo que nos deja con una idea final para darle vueltas. La historia no termina con un "y vivieron felices para siempre" sin más. Emmanuel, antes de establecer la paz, advierte explícitamente a la ciudad que muchos diabolianos, personajes como incredulidad o seguridad carnal, no fueron expulsados. Siguen escondidos en los rincones y madrigueras de alma humana. Y eso plantea una pregunta bastante incómoda para reflexionar, ¿no? ¿Qué nos dice esta alegoría sobre la naturaleza de esta guerra santa interna? Incluso después de una liberación tan espectacular, la vigilancia es una parte permanente de la vida del alma. Parece que la gran batalla se ha ganado, pero la guerra de guerrillas continúa en las calles.